Hoy contamos con la presencia de don Cristian, todos le conocéis. Hace 23 años tuvo su primer premio de poesía, y que aparte de ser nuestro vicario parroquial, es poeta, y a final de año pasado se ha doctorado en teología por la Universidad San Damaso, summa cum laude sobresaliente. Es decir, que aquí le tenemos y le dejamos que nos ilustre. Gracias, Hilario, gracias a todos por haber venido y por confiar en que puede salir algo bueno de lo que diga esta noche, ¿no? Esperemos que sí. Nos confiamos realmente a la misericordia, la grandeza de la misericordia, que sería casi como una paradoja, ¿no? La grandeza de la misericordia, la grandeza del que baja hasta nuestra miseria, del que tiene corazón para la miseria. Pues bien, nos confiamos a la grandeza de la misericordia de Dios Trinidad, que nos permita en esta tarde balbucear algo de su misterio y captar, esta palabra va a ser muy importante, en lo que vamos a hablar hoy, captar algo del mismo, ¿no? Del misterio de Dios. Me gustaría comenzar con una experiencia de una persona que está aquí en esta sala, que ayer culminó un encuentro con Dios que estuvo haciendo todo el fin de semana, de unos ejercicios espirituales, y me decía, es que esto es muy grande y el amor de Dios hay que extenderlo. No tanto entenderlo, sino extenderlo. Yo dije, alá, me encanta este eslogan, ¿no? Dios, el amor de Dios no es tanto para entenderlo, sino para extenderlo. Pues bien, aquí ni mucho menos pretenderemos entender el misterio de Dios, sino captar algo de cómo nos ha sido revelado para extenderlo, para extender el amor de Dios ya en nosotros mismos, que siga creciendo la presencia de Dios en nosotros, que se engrandezca Dios en nosotros, para poder cantar también con aquella criatura humana que como ninguna ha podido decir, mi alma engrandece al Señor, al que ya es grande de por sí. María, la Virgen, le hace más grande aún, porque le deja espacio allí donde Dios le había dejado el espacio a su criatura, le da el espacio de su libertad. Pues bien, esta tarde trataremos no tanto de entender, sino de extender, así, de engrandecer el amor de Dios, tal como se nos revela. Comparto también una experiencia que fue la que me movió a trabajar este tema, a investigar este tema, y tiene que ver con el camino de mi vida. Adelantaba Hilario, no había sacado la cuenta, que había sido hace 23 años el premio, premio Nacional de Literatura Juvenil en Venezuela. Fue una experiencia muy hermosa, muy bonita. Ya había marcado mi camino. Siempre me sentí llamado a la literatura, al arte, a transmitir a Dios, que no lo había entendido así en ese momento, pero sí acercarme a lo trascendente, tender hacia la trascendencia, que después se me mostró como que era Dios, que era Jesucristo, el más bello de los hijos de los hombres. Y sí, mis intereses hasta hace unos años, sobre todo en la teología, en lo que investigaba, lo que trataba de transmitir también a mis alumnos, tuve la gracia, la confianza del entonces arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, un testigo de la fe, verdaderamente de la fe probada, a quien le quise dedicar justamente la tesis que escribí. Tuve la confianza de él, de que recién ordenado de diácono me dijo, mira, tú
vas a tal parroquia porque quiero que estés cerca del seminario, que empieces a dar clases allí. Yo, ¿pero qué me está diciendo usted? Que no tengo ninguna titulación, que no tengo ningún... Eso viene después. Por ahora, yo confío en ti, que lo vas a hacer bien, que te has preparado bien, y comienza por algo muy sencillo, una materia propedéutica, pero te vas fogueando, te vas capacitando en la docencia. Y así empecé, pues, a dar mis primeros pasos en la docencia en mi seminario, el Seminario Santa Rosa de Lima de Caracas. Así que me tocó pasar de los pupitres a la cátedra del profesor. Y me tocó pasar de tener a mis compañeros, que eran mis colegas, allá que nos empezáramos a acostumbrar a que la relación tenía que ser otra, ¿no? Pues así continué estudiando y cursé la licencia, que sería el equivalente al máster, licencia eclesiástica, el equivalente al máster en teología dogmática, que lo iba combinando con la docencia en el seminario, el trabajo en la parroquia. Era más joven, de verdad, yo en ese tiempo, ¿no? Y nada, llegó un momento en que me di cuenta, no se puede combinar todo esto. Si quiero hacer un estudio serio, necesito dedicarme únicamente al estudio. Hablé con los formadores del seminario, hablé con el cardenal Urosa, y le digo, yo doy un paso al frente, faltan profesores en dogmática, en estas materias en el seminario, yo doy un paso al frente, aquí estoy, ya queda de parte vuestra, de parte de ustedes, si me quieren enviar, pues yo estoy dispuesto. Y necesito apartarme solo para el estudio. Lo comprendieron, me apoyaron muy bien en eso, y me pidió entonces el cardenal Urosa, me dice, me preguntaba qué intereses tenía yo en la teología, y le decía que hacer un estudio combinado entre literatura, teología, artes, teología de la belleza, teología que está muy en un desarrollo muy interesante. El status questionis de este tema, la teología de la belleza, se encuentra ahora mismo en un momento muy interesante. Se están produciendo muchas cosas en este sentido, y yo me sentía muy llamado a trabajar por esta línea. Sin embargo, me dijo el cardenal, no, mira, necesitamos un profesor, necesitamos a alguien que se capacite para que sea profesor en las dos materias centrales de la teología, en la columna vertebral de la teología. Y yo he pensado en ti porque eres joven, entonces va a haber más rendimiento a largo plazo, que podrás pasar muchos más años dando clases de esas materias, que serán Trinidad y Cristología. Nada menos, realmente las columnas vertebrales de la teología. Y me dice, estudia esas dos grandes temáticas de la teología, pero quiero que busques un tema que pueda responder a los grandes dolores y a las grandes preguntas que se está haciendo nuestra gente hoy en Venezuela. Eso fue hace 5 años. Ya se veía venir todo lo que lamentablemente está pasando, ¿no? Con esa perspectiva vine yo aquí a Madrid a desarrollar una tesis en teología dogmática que no sabía a ciencia cierta sobre cuál tema específico iba a ser, pero ya tenía las coordenadas por dónde moverme. Llegué a la Universidad de San Damaso, allí conversé con quien era entonces el decano, don Gerardo del Pozo, y desde que nos conocimos, bueno, fue un amor a primera vista, ¿no? Él encantado me dice, yo quiero ser tu tutor, que a mí también me encanta el arte y la poesía y la tal, y lo mío es la cristología, pues me encanta lo que se te está planteando, ¿no? Todavía no sabemos cuál va a ser el tema en específico, pero yo quiero ser el tutor de esa investigación tuya, vamos a empezar a buscar, y así. Comienzo yo a buscar. En un momento me dice él, ¿por qué no estudias a un teólogo actual sumamente interesante? Y él me dice, me parece que es el teólogo vivo más interesante que existe en estos momentos en la iglesia.
Y yo le pregunto, estaba a la expectativa de qué nombre me diría, y cuando le pregunto me dice Piero Coda. Anda, Piero Coda. Piero Coda era casi como que me dijeran el nombre de un familiar, el nombre de un colega, ¿no? ¿Por qué? Porque Piero Coda es realmente un grandísimo teólogo de nuestro tiempo, pero yo lo conocía más a nivel personal. Le conocía de compartir con él la misma espiritualidad, el mismo carisma en la iglesia, del cual yo había bebido, en el cual me había formado desde joven, que es el carisma del movimiento de los focolares, el carisma de Chiara Lubich. Y a Piero Coda yo le iba siguiendo siempre, porque él era el teólogo de confianza de Chiara Lubich. Entonces muchísimos temas de formación en el movimiento de los focolares, se los encargaba a él. Entonces era cotidiano para mí encontrarme con lecturas de él, con conferencias que veía por vídeos, por YouTube, porque era con el que me mantenía al día, ¿no? De hecho, en un par de ocasiones, cuando cursaba el pregrado, digamos, en el seminario, hubo unos temas que eran muy espinosos, tal como se estaban estudiando en América Latina. Habían muchos matices que podían ser complicados de entender desde ese contexto, y siempre, cuando quise irme por lo seguro, pues apelaba a los libros de Piero Coda. Entonces decía, esto es doctrina segura, por aquí me voy, y me encantaba también cómo lo actualizaba. Me parecía una cosa muy ortodoxa, muy firme en lo que enseña la Iglesia, y a la vez con mucha audacia, mucha visión a largo alcance, ¿no? Para dialogar, para abrirse al mundo de hoy. Y justamente eso fue lo que me dijo don Gerardo del Pozo. Él me dice, mira, yo a este teólogo de hecho lo quise traer, hace ya unos años lo había traído aquí a San Damaso a dar unas conferencias sobre diálogo entre las religiones, y me decía, es que yo quería que los profesores aquí se dieran cuenta cómo se puede hacer teología de una manera ortodoxa y a la vez abierta al diálogo con el mundo de hoy. Entonces, bien, con este alineamiento, pues me puse al trabajo, me dispuse a trabajar sobre la línea de este autor, sobre su obra, que es una obra vastísima, es monumental, es un teólogo bastante joven, relativamente joven para todo lo que ha producido. Nació en el año 53 y al momento en que yo terminé la tesis tenía unos 60 libros publicados y casi 600 artículos científicos publicados. Un hombre que para su edad tiene una producción vastísima, ¿no? Que ha colaborado con los grandes papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora actualmente en el pontificado de Francisco también colabora en muchísimas cosas, muchísimos temas. Y bien, estaba ya esta perspectiva, y después me doy cuenta de que, claro, el eje, el núcleo de la teología que elabora Coda es el núcleo del carisma de la unidad en el cual yo me había formado, del cual yo bebía, que es justamente Jesucristo en la cruz cuando grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese grito están asumidos más bien todos los gritos, todos los abandonos, todas las aporías, todos los desencuentros de la humanidad. Todos. No hay dolor que pueda experimentar el ser humano que no pueda reflejarse en ese grito. Porque Jesús, estando allí clavado en cruz, cuando profiere ese grito, recoge, asume
Hay una máxima en la teología que reza: lo que no es asumido no es redimido. Por eso el verbo se hace carne, para redimir la carne. Pues bien, Jesús en su grito de abandono asume todos los gritos, todos los porqués de la humanidad, y allí los redime. Porque Jesús, sabemos por la fe, que no se queda en el grito, no se queda en la experiencia del abandono, sino que esa experiencia de sentirse abandonado por el Padre, Jesús la transforma en un nuevo abandono, reabandonándose Él en el Padre. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, in manos tua pater. En tus manos me abandono de nuevo. Él, que se sentía abandonado por todos los suyos, por los hombres, y se sintió abandonado incluso por Dios, Él, suspendido entre el cielo y la tierra, que no tiene un lugar ni en la tierra ni en el cielo, Él ahí es el centro, el corazón del universo, la nada absoluta, nada de amor, nada porque todo lo da, porque todo lo entrega. Yo me pongo a cavilar todas estas cosas, quedo fascinado y me pongo delante del ordenador y le escribo un email a Piero Coda. Entonces, Piero, yo no sé si esto te parece una locura, pero a mí me están proponiendo que escriba una tesis doctoral sobre ti. A los pocos días recibo una llamada telefónica. Salve carissimo, ma che gioia. Piero Coda, ¿no? Sí, pero tú no debes hacer una tesis sobre mí, me dice. Que te quede claro, que no vas a hacer una tesis sobre mí. Yo quiero que tú hagas una tesis conmigo, me dice Piero. Y yo, a ver, que cada vez se me pone más difícil. Me dice, yo quiero, tú tienes que cumplir un requisito académico, tienes que escoger un autor con una obra. Bueno, yo creo que he escrito algunas cosas, yo todavía no me había dado cuenta que había escrito tanto. Si no, me hubiera buscado otro autor más sencillo, menos voluminoso. Y me dice, sí, yo he escrito algunas cosas, a lo mejor de ahí sale una tesis, pero me parece más interesante que trabajemos juntos, porque todo lo que yo voy escribiendo, toda la teología que yo trato de desarrollar, yo la trabajo de manera, aquí va a salir una palabrota teológica, que después ya la vamos a explicar, yo la trabajo de manera pericorética. Ya veremos lo que significa pericóresis. Yo la trabajo de manera pericorética. Mi capisci, ¿no? Mi capisci. Yo sí, profesor, le entiendo lo que quiere decir. Bueno, entonces, pericóresis es un término griego, un término que empleaban los santos padres para decir que cada persona de la Trinidad, Padre, Hijo, persona con mayúscula, Padre, Hijo y Espíritu Santo, puede ser él mismo estando totalmente en el otro. Es decir, el Padre es el Padre estando totalmente en el Hijo. Cristo ha dicho, el Padre ha puesto todas sus cosas en mis manos. Y todo lo mío es suyo. Y Jesús es él mismo porque está totalmente en el Padre. Cada uno puede ser sí mismo estando totalmente en el otro. Y con una frase técnica también, sin confusión, sin que sea una mixtura, una mezcla de ambos, que se mezcla la pintura amarilla con la pintura azul y ya no es ni amarillo ni azul, es verde. Pues bien, eso no pasa en la Trinidad. Cada uno puede estar totalmente en el otro sin dejar de ser él mismo. Sin confusión ni separación. No se separan, pero tampoco se confunden entre ellos. El Padre es siempre el Padre, el Hijo es siempre Hijo, el Espíritu Santo es siempre Espíritu Santo. Esto ya lo vamos a ver. Entonces, cuando me lo propone Piero Coda, me dice, yo quiero que hagamos un trabajo pericorético. Es decir, que tú examines mi obra, que seguirá siendo mi obra,
pero que tú la hagas totalmente tuya, sin que deje de ser mi propuesta, ni que tu análisis, lo que tú vayas a investigar, sea totalmente tuyo. Que tú me puedas someter a examen con total libertad, con total confianza, desde tu perspectiva, desde lo que tú eres, desde lo que tal. Bueno, después nos pusimos de acuerdo, coincidimos en Roma, tuvimos un par de entrevistas, al final de las cuales me dice Piero Coda que me fuera a trabajar con él un cuatrimestre en la universidad que actualmente él preside, un centro de estudios del movimiento de los focolares en Florencia. Entonces me dice, ven a trabajar conmigo para que conozcas mi método de trabajo in situ, en el lugar, en persona, puedas trabajar conmigo y podamos hacer este trabajo pericorético. Pedí los permisos aquí en San Damaso, bueno, todo transcurrió providencialmente, me concedieron el permiso, me lo evaluaron como parte de uno de los seminarios que tenía que cursar, y fue una delicia, de verdad, ir a trabajar con Piero Coda, con su equipo de colaboradores, y darme cuenta cómo es ese método. El instituto que él preside, el instituto universitario que él preside, es un instituto que está dirigido hacia estudios superiores, másters y doctorados. Tiene como base la formación filosófica y teológica cristiana, todo lo que se enseña, pero después tiene diversas direcciones que se estudian de manera interdisciplinar: política, economía, filosofía, derecho, diversas ramas de la ciencia, educación, humanidades, diversas ramas de las ciencias, bueno, incluso cosmología, matemáticas. No es que están todo el rato nada más dedicados a la especulación teológico-filosófica. Y todo con una línea transversal. Se va atravesando un conocimiento con otro, con todas las disciplinas que se van encontrando, se van enriqueciendo pericoréticamente. Cada una con su campo de estudio bien definido, con su objeto material y formal bien definido, pero que puede entrar en diálogo con las demás ciencias, ¿no? Y de ese diálogo común salen unas conclusiones, unas perspectivas muy interesantes, un enriquecimiento muy interesante. Realmente, de las experiencias de mayor riqueza intelectual que he podido hacer en la vida han sido esos meses ahí en el Instituto Universitario Sofía, que se llama Sofía, dirigido por Piero Coda y trabajando codo a codo con este profesor, con este teólogo. Bien, todo eso para decir la experiencia que precede al tema a investigar. ¿Cuál fue el tema entonces a investigar? Yo había hecho mi tesina en la licencia teológica, lo que se llama el equivalente a un TFM, el máster. Lo había hecho sobre el pensamiento de San Agustín, específicamente la experiencia de la belleza en San Agustín. Recordamos que cuando San Agustín tiene su conversión, él escribe en sus confesiones, cuando se dirige a Dios, cuando descubre a Dios o se encuentra él descubierto, alcanzado por Dios, que diría San Pablo, él se rinde ante Dios y no le llama a Dios, sino que le llama belleza. Tarde te amé, cero t'amavi, tarde te amé, pulcritudo tan antigua en tan nueva, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro y yo te buscaba afuera. No le llama a Dios, le llama belleza. Eso a mí me llamó mucho la atención, y entonces, como estaba con la dirección de ir estudiando la teología de la belleza, quise estudiar esa experiencia de Agustín, cómo va recorriendo toda su conversión, después toda su obra,
hasta ya sus últimos textos como obispo, en que la belleza es una categoría transversal, ¿no? Entonces, en esos paseos con Piero Coda por la campiña toscana allí, enterándome de cómo era mi autor y yo a escondidas un poco con la libreta de apuntes, y a Piero Coda le gusta tal cosa, y a Piero Coda le gusta tal otro. O a veces me tocó hacer algunos viajes con él, que iba a dar conferencias, y yo iba como el reportero apuntando cada paso que daba Piero Coda, ¿no? Porque bromeaban conmigo los otros profesores y otros me decían, pero es que tú tienes a tu objeto de estudio aquí en el bolsillo, lo tienes para lo que quieras, te tomas cervezas con tu objeto de estudio, tienes un privilegio que no tiene nadie en la vida, así que aprovecha, porque tu tesis tiene que tener todo esto, ¿no? No puedes decir simplemente que lo has estudiado como un estudiante que ha estudiado a un autor que ha conocido por los textos en una biblioteca, sino que aprovecha de verdad esta experiencia vital. Y bien, así fue toda la investigación. Y después, él continuaba insistiéndome en esto de, seguimos haciendo una investigación pericorética, estamos haciendo una investigación juntos, pericorética, ¿vale? Vale, pericorética. Después me enteré que otros grandes autores contemporáneos no creyentes, con los cuales Piero Coda mantiene un diálogo intelectual muy fecundo, muy interesante, actualmente en Italia, específicamente uno, Massimo Donà, un gran filósofo italiano contemporáneo, que está fascinado, no es creyente, ojo, pero está fascinado por el concepto cristiano de la pericóresis, porque no existe en ninguna otra tradición, es propio de la tradición cristiana. Como uno puede, para ser uno mismo hay que estar totalmente en el otro, sin dejar de ser uno, y el otro totalmente en mí. Esa reciprocidad, y Massimo Donà, en un programa de televisión que están los vídeos en YouTube, en un momento tuvieron un debate Piero Coda y él, y en un momento llegan a una conclusión muy luminosa de ambos, y este hombre se levanta, le da un par de besos a la italiana, así a Piero Coda, le da un abrazo y le dice: "Questo è il teólogo più", este es el teólogo más pericorético de la historia. Entonces, así como son los italianos, ¿no? Que todo es enorme, todo es histórico, pues yo había visto eso y decía, bueno, estoy haciendo un trabajo pericorético con el autor más pericorético de la historia, así que ¿no? Esto se me pone cada vez más, el listón cada vez más alto. Pues bien, fue una verdadera delicia hacer todo este trabajo. ¿En qué consistió? En que, como yo había estudiado ya mucho de San Agustín, el mismo Piero Coda me sugirió, yo tengo una hipótesis que la he reflejado en algunos escritos, y es que partiendo de Dei Verbum 8, Dei Verbum es el documento del Concilio Vaticano II referente a la divina revelación, a cómo Dios se ha revelado, es la constitución dogmática. El Vaticano II, recordemos, no fue un concilio dogmático, como fue el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, el concilio Vaticano I, que se convocaban, el de Trento, por ejemplo, que se convocaban para sancionar dogmas de fe, para promulgar dogmas. El Vaticano II no tuvo esa intención. La intención de Juan XXIII, cuando convocó el concilio, fue que fuese un concilio pastoral, que desde allí se pudiera abrir la Iglesia a un diálogo, un intercambio con el mundo moderno. Pero el concilio sí elaboró una constitución dogmática, y esa constitución es la Dei Verbum, la palabra de Dios. Dei Verbum son las dos palabras iniciales de la constitución. Sabemos que las encíclicas, los documentos de los concilios
toman su nombre por las dos palabras iniciales en latín. Entonces, Dei Verbum, la palabra de Dios. El numeral 8 de la Dei Verbum habla acerca de cómo la Iglesia va creciendo, ya lo vamos a detallar, va creciendo en su comprensión de los misterios que han sido revelados por Cristo. Ojo, no es la revelación la que crece, ya la revelación está toda dada en Cristo. Pero Cristo en Juan 16:10 ha dicho, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Él os irá guiando hasta la verdad toda entera. Entonces, Jesús, el Cristo, estaba allí delante de sus apóstoles en uno de los discursos de despedida, en Juan capítulo 16, estaba allí la verdad plena, la verdad totalmente revelada, que le está diciendo a sus apóstoles que el Espíritu Santo todavía tendría que recordarles y hacerles entender esa verdad que es Él mismo, que ya estaba ahí en acto. Los que tienen que crecer en la verdad son sus discípulos, los que tenemos que crecer en la comprensión de esa verdad. Pues bien, este es el numeral del Vaticano II, Dei Verbum 8, DV8, que explica cómo funciona este dinamismo, ¿no? Dice el concilio, esta tradición, es decir, lo que se entrega, la palabra traditio viene del verbo tradere, en latín, entregar. El primero que ha entregado algo ha sido el Padre. ¿Qué ha entregado? Ha entregado a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. No para condenarlo, sino para que el mundo se salvara por él. El Hijo se deja entregar. De la raíz del verbo tradere proviene la palabra tradición, como también proviene la palabra traición. El Hijo se deja entregar a manos de los hombres. Judas tradere, Judas entrega al Hijo. Y el Hijo nos entrega toda la verdad. Los apóstoles continúan entregando lo que ellos a su vez han recibido de Cristo. El texto más antiguo que hay en el Nuevo Testamento acerca de la Eucaristía se encuentra en 1 Corintios 11, donde San Pablo dice, os entrego lo que a mi vez yo he recibido, que Cristo Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, lo partió y lo entregó, diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y... Es decir, ese dinamismo, la tradición es eso, es entregar lo que hemos recibido. Y si nos remontamos a dónde comienza la tradición, hay que llegar hasta el Padre de los cielos, que ha entregado al Hijo, el Hijo se ha entregado a sí mismo, y a los hombres, los apóstoles han recibido esta entrega, lo que Cristo ha entregado, y lo han ido comunicando. Dice entonces la Iglesia en el Vaticano II, esta tradición que deriva de los apóstoles progresa, ojo, proficit, es la palabra técnica que utiliza en el original latino, progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Ahí hay una referencia a Juan 16:10 que citábamos, ¿no? Puesto que va creciendo, el sujeto de este va creciendo es la Iglesia, puesto que la Iglesia va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas. Ya por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado
recibieron el carisma cierto de la verdad. Es decir, la Iglesia en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. Hasta que en ella consumetur es el término en latín, hasta que en ellas alcancen su consumación las palabras de Dios. Ya la palabra se ha cumplido en Cristo, pero tiene que alcanzar su consumación definitiva. De eso nos habla la Escritura en diversos pasajes. Cuando Cristo sea todo en todo, cuando Cristo entregue el reino al Padre, hacia eso vamos. Eso es lo que se llama el destino escatológico. Escatología significa el discurso o el estudio de las realidades últimas. La realidad última es cuando todo sea recapitulado en Cristo. Entonces, no es la verdad la que crece, insistimos, sino nuestra comprensión. El término que utiliza el concilio es percepción de ella, de la verdad. Para lo cual, ese numeral del concilio, ese párrafo del concilio, señala 3 factores de crecimiento. La meditación y estudio de los creyentes. Ese sería el campo de la teología. Luego, experiencia. Esto es casi un italianismo. Experiencia, perdonar el error. Experiencia espiritual. Sería el lugar de la mística y la profecía. Y el tercer factor del crecimiento de la verdad revelada, del crecimiento de la comprensión de la verdad revelada, es el carisma de verdad, el carisma de la verdad que le ha sido confiado al ministerio apostólico, la predicación y la promulgación de las verdades de la fe. Los dogmas, que sabemos que son desarrollos que se desprenden de la verdad tal como ha sido revelada en la Escritura, tal como está contenida en la tradición, pero que tiene que llegar a un momento en que se fije de manera objetiva, una fijación objetiva y objetivable que se pueda comunicar, que se pueda expresar. Por ejemplo, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ese es un dogma de fe. Si lo buscamos en qué parte de la Escritura está ese dogma, no está. En la Biblia no aparece esa frase. Verum Deum, de Verum Deum, no aparece. Pero si examinamos toda la Escritura, por activa y por pasiva nos está diciendo que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia, entonces, en su misión de enseñar y transmitir la verdad, necesita ir fijando de manera objetiva y comunicable esas verdades que no aparecen formuladas de esa manera en la Escritura, pero que sí se desprenden de ella. Se comprende lo que significa el dogma, ¿no? Esos son los 3 factores de crecimiento. Aquí llegamos a un punto que puede sonar un poco antipático, con permiso. Un punto que puede sonar un poco antipático y es una provocación. Una provocación que hizo Immanuel Kant en el siglo XVIII. Que él dijo: ya hemos hablado demasiado tiempo de cuestiones teológicas. Resulta que, si nos pusiésemos a decir ahora mismo que Dios no es que sean 3 personas en uno solo, sino que son 4, o son 7, o son 9, eso al final no nos interesa. Lo que nos hace falta es la razón práctica. No nos hacen falta esas especulaciones.
esas especulaciones no están haciendo que el mundo progrese. Por lo tanto, no vamos a hablar más de teología, porque da igual si la Trinidad está compuesta de 3 o 4 o 9 personas. Va pasando el tiempo. En el siglo XX, poco antes del Concilio Vaticano II, hacia el año 54, un teólogo católico, Karl Rahner, hace también una provocación. Y él dice, después de analizar grandes textos de la enseñanza cristiana, los catecismos, y de analizar lo que es la vida práctica de los cristianos, o sea, la vida de cada día de los cristianos, los criterios que nos hacen tomar nuestras decisiones vitales, morales, señalaba Karl Rahner, si suprimiésemos el dogma de la Santísima Trinidad de los catecismos, habría que decir que muy poco cambiaría en la vida cristiana. Sería muy poco lo que cambiaría. Y si bien nos sonaba antipática la provocación de Kant, y nos puede sonar antipática esta constatación de Rahner, tendríamos que decir que 65 años después de su comprobación, todavía se pudiera afirmar lo mismo. ¿Por qué? Porque hay otras provocaciones de la teología que son muy necesarias escucharlas, como una que ha llegado a afirmar: el Dios de los cristianos no es el Dios cristiano. Es decir, nosotros como cristianos creemos en Dios de una manera distinta a como nos la ha revelado Jesucristo. El Dios de los cristianos no es el Dios cristiano. ¿Por qué? ¿Cómo nos revela Jesucristo a Dios? Nos lo revela como el Padre. Y nos lo revela como una relación de hijo con su Padre, en el Espíritu. Y mucho nos falta, tenemos que reconocerlo, para vivir una relación con Dios así, como hijos confiados al amor del Padre en su Espíritu. Para esto vino Cristo, para esto nos ha liberado. Somos hijos en el Hijo. Y sin embargo, nos queda un largo camino todavía a recorrer. Pues bien, por esas mismas razones, por esa misma inquietud, es que hoy en día la teología católica coincide con las otras grandes tradiciones cristianas, con la teología ortodoxa del Oriente cristiano, con la teología protestante del norte de Europa, en retomar la verdad trinitaria como centro y eje estructurante de todo su discurso. Por ejemplo, el Vaticano II lo que hizo fue eso: volver a centrar, recentrar toda la teología en base a la revelación trinitaria. Piero Coda se propuso a los 24 años de edad, cuando cursó su licencia en teología, su máster, escribió una tesina que fue su obra programática, y una obra breve de unas 100 páginas en la cual él decía: es necesario volver a estructurar toda la teología en base a la clave de bóveda trinitaria. Sabemos lo que es la clave de bóveda, ¿no? En la arquitectura. Por ejemplo, en la arquitectura de una iglesia está la clave de bóveda. Aquí está don Vicente, arquitecto, que nos los puede decir bien, ¿no? Lo que le da el eje a toda la obra, la clave de bóveda. Pues bien, la clave de bóveda trinitaria
es lo que persigue hoy en día la teología, es lo que persigue la Iglesia. Articularse toda en base su vida, la vida eclesial también, la vida de los cristianos, que tienda cada vez más a su forma, a reflejar la forma trinitaria. Aquí volvemos, la Iglesia cuando va en esta búsqueda, en el Vaticano II, en la Lumen Gentium, otro de los documentos del Concilio Vaticano II, en un momento se pregunta la Iglesia acerca de sí misma, y para eso redacta un documento: Iglesia, ¿quién eres? Y la Iglesia se responde: plebs radunata in virtute unitatis Pater et Filius et Spiritus Sancto. La Iglesia es el pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. Dice el libro del Génesis en plural: hagamos, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay un adelanto, una proyección allí de lo que va a ser la revelación trinitaria. Dios habla de sí mismo en plural. Nosotros hemos sido creados a imagen de un Dios que es plural, que es Trinidad. Pues bien, la Iglesia ha sido creada por Dios también a imagen de su unidad trinitaria. Y está llamada a crecer así. ¿Cómo se da? ¿Cómo acontece la unidad trinitaria? Aquí vamos a usar dos palabras clave. Son tres, pero van a estar reflejadas dos. Dos términos, dos palabrotas teológicas. La unidad trinitaria se da en primer lugar por la kenosis. ¿Qué significa kenosis o kenosis? Es aquello que está expresado por San Pablo en la carta a los Filipenses 2, cuando dice: Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo. La palabra que utiliza es kenosis, se kenotizó, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. La kenosis es un despojamiento total de sí mismo, es el expolio total de uno mismo. Ahora, cuando lo contemplemos en la Semana Santa, en ese paso del expolio de Cristo, del expolio de sus vestiduras, lo que se nos revela es su expolio interior, su expolio ontológico, que toca al ser más profundo de sí mismo. Jesús, ese expolio que hace, lo hace por amor a nosotros, porque el que ama da todo, como un padre o una madre que lo da todo por un hijo. Es capaz de expoliarse, es capaz de kenotizarse por un hijo. Pues bien, Cristo hace esto. Pero Cristo lo hace porque lo ve hacer al Padre. Recordemos esa cita de el Padre, el Hijo no puede hacer otra cosa sino lo que ve hacer al Padre. Pues bien, el Padre continuamente se está kenotizando en Cristo, se está abajando, humillando en Cristo. El Padre ha puesto todas sus cosas en mis manos. El Padre y yo somos uno. Para ser uno, le entrega todo, como el Padre del Hijo pródigo. Allí, justo en esta parábola, se nos está revelando a Dios Padre. Y Dios Padre ama así, dándolo todo. El Hijo le exige con una grosería: dame la parte de la herencia que me toca. Para mí es como que estuvieras muerto. El Padre se lo da. El Padre vive esta kenosis continuamente. ¿Quién nos revela eso? Jesús. Lo comentábamos ayer en los ejercicios espirituales. Jesús incluso al traidor no le retiene ávidamente, como dice aquí. No retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Él podía haber retenido ávidamente a Judas, decirle a los demás, a los otros 11,
detenedlo, que me va a entregar. Y no lo hace. O sentarse a tratar de convencer al Judas. Pero es que mira, que no has entendido, hombre, que... Y no. Se despoja, se humilla, pasa por la kénosis. Porque no tiene nada que perder. Porque el que ama no tiene nada que perder. Porque el precio que pague, que vaya a pagar, va a ser amor. Así sea muy alto, o sea una nimiedad, al que ama, lo que le importa es amar. El que ama no tiene miedo a perderlo todo. Porque su objetivo no es tener esto o aquello, su objetivo es amar. Por eso el nombre de Dios, también lo comentábamos ayer en los ejercicios, el definitivo nombre de Dios es el que se revela en 1 Juan 4:8, Dios es amor. El primer nombre que Dios revela de sí mismo es el que aparece en Éxodo 3:6, 3:16, yo soy el que soy. Yo soy en plural, en singular, el que soy. Yo soy el que soy aquí contigo. Cristo nos revela el definitivo nombre de Dios. El Padre y yo somos uno. El nombre de Dios ya no se revela como singular, sino como plural. El Padre y yo somos. Y somos porque nos amamos. Ergo, el nombre de Dios es amor. Dios es amor. Pues bien, la kenosis es esto. El Padre puede vivir totalmente en entrega al Hijo y el Hijo totalmente en entrega al Padre. Y esta entrega mutua genera una presencia, genera un ser personal que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo define Piero Coda de una manera bellísima. Es el estupor del Padre cuando contempla al Hijo y del Hijo cuando contempla al Padre. Y dice, hay una imagen, dice Piero Coda, hay una imagen en la creación que describe este estupor. Esa imagen es la de Adán cuando contempla a Eva, que Dios la ha creado de su costilla. Adán exulta y bendice a Dios y dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ese estupor de Adán contemplando a Eva, dice Piero Coda, que es un reflejo del estupor del Padre cuando contempla al Hijo. Lo contempla semejante a sí, completamente suyo, completamente él mismo y a la vez otro. No una reproducción, no una fotocopia. Es el haber generado un ser que es totalmente él mismo, pero totalmente libre. O totalmente él mismo, porque totalmente libre. La libertad de Dios. Después hay todos unos capítulos de Piero Coda sobre la libertad de Dios. Pues bien, vamos a la segunda palabra clave para entrar entonces en cuál fue la hipótesis que me dijo Piero Coda que estudiara. La segunda palabra clave es pericóresis o perijoresis. La pericóresis es, como ya venimos diciendo, esa capacidad de cada una de las personas de la Trinidad de estar totalmente en el otro, siendo a la vez totalmente sí mismo. Es decir, se expolia de todo su ser y en la medida en que lo hace, en la medida en que se da al otro, se encuentra a sí mismo. Varias veces me habéis escuchado que yo suelo repetir mucho, suelo predicar mucho la frase, mientras más doy, más soy. Mientras más ofrezco, más crezco. Y es que es así, esta es la dinámica trinitaria. Mientras más estamos en el otro, mientras más estamos hacia el otro, más nos encontramos a nosotros mismos. Pues bien, dice Jesús en su himno de júbilo, Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre,
y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. En otra cita, en Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, lo que hace el Padre, eso también lo hace el Hijo. O eso lo hace igualmente el Hijo. La pericóresis, ¿no? La kenosis y la pericóresis generan la comunión, la koinonía, sería la tercera palabrota, ¿no? Palabrota en el sentido que es una palabra muy grande, que nos queda grande, ¿no? Nos pesa un poco, pero es cuestión de entender que es una palabra técnica que tiene un sentido muy bonito y, como decíamos anteriormente, son propias de la tradición cristiana y nos hace bien conocerla. Muy bien. Teniendo esta base, entonces Piero Coda me habla de una hipótesis que él tiene y que desarrolla en algunas de sus obras y me dice: yo tengo la hipótesis de que la Iglesia ha ido creciendo en su comprensión de la Trinidad desde los primeros siglos, los siglos de la fijación dogmática de las verdades reveladas. Ha habido un punto clave en los primeros siglos, en el siglo V, final del siglo IV, siglo V, con San Agustín de Hipona, que hay un progreso y que se llega hasta el siglo XX con una experiencia que vive Chiara Lubich, la fundadora de los focolares. Esa progresión se va dando de la siguiente manera. Este cuadro me quedó incompleto. Aquí falta una cosa que ya os voy a decir. Los primeros siglos, dice Piero Coda, son los siglos de la fijación. El primer siglo es el siglo, lo llama él, de la luminosa posesión de la verdad revelada. En el siglo I, después de Cristo, los cristianos creían, vivían, celebraban la Trinidad, estaban unidos a la Trinidad sin tener el dogma de la Trinidad. Pero adoraban al Padre, recibían el Espíritu Santo, oraban en el Espíritu, adoraban a Cristo como a Dios, pero no habían fijado dogmáticamente la verdad de que Cristo fuera Dios. Lo creían, era tan familiar a ellos que no se planteaban la cuestión. Sin embargo, ocurre una experiencia en ese contexto que son las herejías. Las herejías que dicen que como estamos en un contexto, en el contexto del helenismo, el helenismo, recordemos la cultura griega, tal como se expande por todo el Mediterráneo, toda la cuenca mediterránea, no tenía ningún problema en creer en muchos dioses, en incontables dioses. Por tanto, a nivel de la cultura circundante, no era difícil pensar: el Padre es Dios, el Hijo es otro Dios, el Espíritu Santo es otro Dios. Pero también, delante del helenismo está la otra gran fuerza que le hace contrapeso, que es el monoteísmo judaico. El monoteísmo de los judíos decía no. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. No hay muchos dioses, es solamente uno. Estos son los dos grandes polos entre los cuales va a tener que equilibrarse la verdad cristiana. Es verdad, es solamente uno, pero es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por eso es necesario que se vayan desarrollando todos esos conceptos como el de la pericóresis. ¿Y cómo pueden ser pericóresis? Porque se aman dándolo todo, haciendo kenosis, y son uno porque son koinonía, son comunión. Entonces aparecen grandes herejías, que las herejías, algunas, recordemos, la mayoría de los herejes, nosotros tenemos muy metido culturalmente la palabra hereje como un personaje que tiene que ser muy malo, muy empecinado en hacer el mal. La mayoría de los herejes no querían hacer el mal,
estaban muy convencidos por razones culturales, razones de sus categorías filosóficas, sociales, de la verdad que estaban profesando y creían que estaban siendo completamente fieles al Evangelio. El problema de la herejía es que al afirmar tanto una parte, o la parte de la que está convencido, no entra en comunión con el cuerpo de la iglesia. Por eso se aparta y se vuelve herejía. No pone en juego la verdad de la que ha llegado a convencerse. Ahí el gran peligro. Por eso es que ni eran tan malos los herejes del pasado, ni eran tan solo del pasado los herejes que todavía se encuentran, ¿no? Entonces, cuidado, que siempre es un gran riesgo para todos, ¿no? ¿Qué grandes repercusiones hubo de ese tiempo? Que quedaron fijadas las grandes verdades dogmáticas. Es el tiempo de los primeros concilios, los grandes concilios. Concilio de Nicea, Concilio de Constantinopla, Concilio de Nicea, que dice Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Concilio de Constantinopla, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Concilio de Éfeso, la Virgen María es Madre de Dios, la Theotokos. Así, los grandes concilios, ¿no? Esa fijación de la verdad dogmática ante el contexto que vendrá después de la decadencia del Imperio Romano, la destrucción de Jerusalén y la diáspora judía, deja el judaísmo de ser una entidad también política, el cristianismo crece, se instaura como religión oficial, pues sus columnas vertebrales ya están fijadas, ¿no? Las grandes columnas de los dogmas. Ya en el siglo V, una vez que están fijadas estas columnas, aparece un Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona lo que hace es que eso que recibe, tradición, lo que recibe por la tradición, él dice, vamos a tratar de explicarlo buscando reflejos que podamos encontrar en la vida humana de la Trinidad. Vamos a tratar de explicar cómo es la Trinidad buscando reflejos suyos. Entonces San Agustín, ojo, dice, hay muchas trinidades que podemos encontrar en la vida, pero vamos a fijarnos en una en específico. Vamos a fijarnos en la Trinidad que hay en el alma humana, en la interioridad humana. Entonces dice, existe un tipo de Trinidad, de intercambio trinitario entre la memoria, la inteligencia y la voluntad en el interior del hombre. Con esa tesis de Agustín que él traza en su libro De Trinitate sobre la Trinidad, la Trinidad en el alma queda establecida como una realidad, una verdad sobre la cual hay que ir explorando cada vez más. Es célebre la frase de Agustín, noli forasire, in te ipsum redit, in interiore homini habitat veritas. No quieras ir fuera, permanece dentro de ti mismo, porque en el interior del hombre habita la verdad. El noli forasire. No quieras ir fuera de ti. ¿Qué repercusiones hay a nivel cultural, a nivel social? Esa toma de conciencia de la cristiandad de la importancia de la búsqueda interior. Se desarrollan los monasterios, la vida interior, la interioridad, la vida de oración, la vida contemplativa, y sobre estas realidades va girando la vida de las sociedades medievales. Así se mantiene por unos 1000 años ese paradigma, digamos, de Agustín. En medio, es lo que falta aquí en este cuadro que se me ha saltado, en medio de Agustín y esos 1000 años que se desarrollan hasta el Concilio de Trento y la Reforma Católica, ocurren 2 episodios maravillosos, 2 episodios de los más luminosos de toda la historia cristiana. Ojo, cada
cada uno de estos, esta es la hipótesis de Coda, es que hay una progresión, una línea que va siendo jalonada por unos testigos o unos personajes que testimonian. Recordamos cuando dice la Iglesia que la fe en la Trinidad, la comprensión de la Trinidad crece por la experiencia espiritual de los creyentes, ¿no? Esa experiencia espiritual, por ejemplo, la tuvo Agustín, la tuvieron los santos padres, y la tienen dos grandes de la fe cristiana, de la fe del pensamiento cristiano. Uno es San Francisco de Asís, en el siglo XII, y el otro es Santo Tomás de Aquino. Cada uno portador de un carisma. San Francisco de Asís, del carisma franciscano; Santo Tomás de Aquino, del carisma dominicano, de los padres dominicos. Cada uno de estos personajes desarrollaron una teología, tuvieron una experiencia espiritual y desarrollaron, si no ellos mismos, al menos a través de un discípulo, una teología. Hagámonos la idea aquí de que no me comí el cuadro que faltaba, no sé qué pasó, que aquí tendrían que estar entonces San Francisco y Santo Tomás de Aquino. Francisco, dice Piero Coda, es un unicum, una pieza única en toda la historia cristiana. No ha habido otro como él. Es una profecía de la humanidad escatológica. Es una profecía de la humanidad que vendrá en los últimos tiempos. La humanidad totalmente transformada en Cristo. De hecho, se dice popularmente que San Francisco ha sido el santo que más se ha parecido a Cristo, ¿no? Pues bien, de hecho tuvo los estigmas, San Francisco no desarrolla una teología, sino que lo hace un sucesor suyo, un discípulo suyo, San Buenaventura, que con Santo Tomás de Aquino son los dos grandes maestros medievales, Buenaventura y Tomás, los dos grandes maestros que acceden a las cátedras de teología en la Universidad de París, cuando solo enseñaban en las cátedras, solo enseñaba el clero regular. Estos provienen de las órdenes mendicantes que están irrumpiendo en la sociedad que hasta entonces había sido la sociedad medieval de tipo feudal, que ya empieza a cambiar con el franciscanismo y el carisma dominicano, que miran hacia las ciudades que van creciendo por la nueva clase social que emerge, sabemos, la burguesía, y el mercantilismo como sistema económico, y estas dos figuras espirituales son las que desde su experiencia espiritual de la Trinidad abren o dan luz a esa nueva época, esa época de la historia, ¿no? Ya en el siglo XVI hay otros dos grandes testigos que coinciden aquí en España justamente, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, como representantes del espíritu de reforma dentro de la Iglesia Católica. Con Santa Teresa y San Juan, con sus imágenes del castillo interior y la subida al Monte Carmelo, se alcanza la cúspide de la búsqueda agustiniana de la Trinidad en el interior de la persona. Y está esa imagen del castillo interior de Santa Teresa, ¿no? El alma es como un gran castillo que tiene muchas moradas, tiene 7 moradas, al centro de las cuales habita su majestad, el Rey Eterno, que es Cristo. Y hay que ir atravesando esas moradas hasta alcanzar la unión con el Rey Eterno, con Cristo. En el siglo XX, el contexto de las grandes guerras, el ateísmo, hace poner la atención teológica, espiritual, la atención de los creyentes nuevamente
en el crucificado, como respuesta a esos grandes porqués, a la gran pregunta de ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué parece que de verdad no existes? ¿Por qué no te muestras con más evidencia? Y hay tres grandes testigos que coinciden que las tres son mujeres. Según Piero Coda, serían Teresa de Lisieux, Santa Teresita, que con ese deseo suyo de sentarse a la mesa de los pecadores y compartir el pan con ellos, ya va reflejando ese anhelo, nuevo anhelo de la Iglesia por acercarse, abrirse al mundo no creyente, al mundo que le está dando la espalda a Dios. Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que conocemos su experiencia de conversión desde el judaísmo hacia el cristianismo, pero que sin embargo muere como mártir judía. Es una mártir cristiana, pero la razón de su martirio históricamente fue por su procedencia, su linaje judío. Ella asume justamente en carne propia el gran desafuero de la Segunda Gran Guerra, y Chiara Lubich, quien en esa misma Segunda Gran Guerra, en los refugios antiaéreos de la ciudad de Trento, su ciudad, hace una experiencia con sus primeros compañeros, jóvenes todos, ella tenía 23 años, de correr a los refugios antiaéreos, y cuando todas las personas trataban de llevarse los tesoros de la familia o un poco de dinero o algo de comer, algo de tal, ellas lo único que se llevan, ojo, en el año 43, cuando Pío XII acababa de publicar la Divino Flamt Spiritus, que abría nuevamente, permitía la traducción de la Biblia nuevamente a lenguas comunes y que se difundiera las traducciones de la Biblia. Estas chicas se llevan el ejemplar de los evangelios como la gran riqueza, y no pudiéndose unir a Dios de otras maneras en los refugios antiaéreos, habiendo perdido todos los sueños, la que quería casarse, el novio no volvía del frente, la que estaba construyendo su casa, se la destruían las bombas, la que quería cursar una gran carrera, no pudo trasladarse de ciudad, y así veían caer todos sus sueños y se hacen la gran pregunta: ¿habrá un ideal que ninguna bomba pueda destruir? En ese momento les cae en Trento, en el que era su instituto, están reunidas allí. ¿Habrá algún ideal que ninguna bomba pueda destruir? Cae una bomba a sus pies, una bomba que no llegó a estallar. Estallaban todas, y esta bomba todavía está allí, en el Instituto Bambino Jesús, Instituto Niño Jesús. La bomba está intacta, no llegó a estallar. Cae a sus pies la bomba, ellos se dan cuenta de que no estalla y dicen: sí, ese ideal que ninguna bomba puede destruir es Dios. Y así empiezan, no pudiéndose unir a Dios de otra manera, no podían ir a procesiones, no podían ir a misa a diario, no podían, porque estaban en los refugios, lo que tenían era el Evangelio, y empiezan a abrir el Evangelio. Y el Evangelio dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Es esta mujer que tiene 5 hijos. No puede correr con los 5 hasta el refugio antiaéreo. Pues yo los cargo porque tengo que amar al prójimo como si esos hijos fueran míos. Entonces se pone en práctica una vivencia de poner en práctica ad literam la palabra de Dios, ¿no? O como decías, San Francisco, estas chicas provenían de la tercera rama franciscana, eran franciscanas seglares. Como decía San Francisco, il Vangelo senza glosa, el Evangelio sin glosa, el Evangelio así, tal cual, como dice, sin estar buscándole otras vueltas. Llegan hasta un momento de altísima iluminación espiritual que denominan el paraíso del 49. Aquí resumimos velozmente qué es el paraíso del 49, un momento
de profunda iluminación en el que se dan cuenta que cada uno y cada una de estas personas está experimentando a Dios siendo totalmente Él mismo en la medida en que está amando al otro. Es decir, ¿qué palabra lo define? Pericóresis. El momento en que pueden experimentar estas personas, se está realizando en nosotros la invocación que Cristo nos enseñó a dirigir al Padre: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso tiene las irradiaciones a nivel eclesial del Vaticano II, la apertura al diálogo con el ateísmo, con el mundo contemporáneo, y después todos los desarrollos de lo que sería la filosofía de la alteridad, las búsquedas del diálogo, del desarrollo de todas las relaciones que puedan tender hacia que la vida humana pueda ser más reflejo de la vida trinitaria, más reflejo de la kenosis, la total entrega, y el intercambio recíproco en el amor que tienen las personas de la Trinidad. De ahí que se puede hablar hoy en día de una economía de comunión, una política de comunión, una educación en la comunión, este tipo de prácticas educativas como las que mencionaba de la Universidad Sofía y así, en que las ciencias se interrelacionan, en que aparecen nuevos paradigmas educativos que son de tipo transdisciplinar e interdisciplinar, justamente vendrían a responder a estas. En conclusión, la hipótesis de Piero Coda es que esa frase de Jesús, el reino de Dios está entre vosotros o en vosotros, que en el Evangelio de Lucas utiliza, el término que utiliza el evangelista es entos himón, que se puede traducir tanto como en vosotros como entre vosotros, hoy en día alcanza su realización. Se puede ver realizado que la Trinidad se nos ha ido revelando así por 1500 años en la historia del cristianismo como una búsqueda interior, y hoy nos encontramos en una estación trinitaria en la cual estamos llamados a descubrir las irradiaciones de la vida de la Trinidad en las relaciones humanas, en las relaciones de persona a persona, que pueden ser vividas según el modelo de la kenosis, la pericóresis y la koinonía. Pues bien, nos hemos pasado un poco del tiempo. Supongo que hubiéramos tenido que dejar tiempo para preguntas o algo. Si alguien tiene algo que decir, conviene. Vale. ¿Podemos aplaudir ya? Esta es la conclusión, y ya está. Sí. ¿Puede poner la siguiente imagen? Sí. ¿Quién es el autor del cuadro que representa la Trinidad? ¿Recuerda? El cuadro que representa... Andrei Rublev, o Rubliov. Es la Trinidad de... el icono de la Trinidad sería para toda una conferencia del aula de actualidad. Sí. Andrei Rublev. Es un icono que es todo circular. Es una representación pericorética de la Trinidad. Hay un juego de miradas, un juego geométrico allí de una... Esto está... Sí, es lo que en la iconografía cristiana se llama una Trinidad trilliza. O sea que los tres son iguales. A partir de esa frase de Jesús que dice: el que me ve a mí, ve al Padre. O sea que no hay... Sin embargo, cada uno tiene un signo propio.
El Padre tiene como signo la casa, por la casa del Padre. El Hijo está en el centro, con el cáliz en el centro. Y el Espíritu Santo tiene un árbol como signo del que da la vida, del Señor y dador de vida. Muy bien, si alguien tiene alguna cosa que preguntar o aclarar. Yo no tengo preguntas, sino muchas ganas de saber, con lo cual nos encantaría que nos siguieras formando, por favor. Bueno. Ahora hay que dejarle descansar un poco. Sí, claro. Porque yo creo que lo tenemos agotado. Es que ha sido un fin de semana intenso, ¿no? Y este tema es muy intenso. Sí. Es que hacer preguntas sobre esto No, vamos, parece hay muy que saber, complicado. hay que estar... Lo más importante, creo yo, eso aquella idea con la que partíamos. De Dios, con Dios, al final no es tanto lo que... A Dios no tanto hay que entenderlo, sino extenderlo. El amor de Dios, extenderlo. Y no hacer preguntas porque esos misterios nos superan. Nos sobrepasan, sí. Pero la verdad también es que si Él se ha querido acercar, es porque quiere que empecemos a tener una noción. Padre, claro. Sí. Igual que ha puesto antes, los herejes, Lutero y Calvino, influyeron en que nosotros, la parte, se reforzara. Católica. Sí. Siempre las verdades dogmáticas. La Trinidad. Sí. Sobre la Trinidad. En estos momentos es difícil decirlo, por lo siguiente, porque la nueva profundización que hay en la Iglesia Católica sobre la verdad trinitaria comienza con el Vaticano II y con la vuelta a las fuentes bíblicas y patrísticas y con la centralidad del evento pascual, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Sí es verdad que el protestantismo ha ido varios pueblos por delante de la tradición católica en cuanto al estudio bíblico, a los estudios bíblicos, y también Lutero tuvo un gran acierto en centrar la mirada en el evento pascual, en el evento de la cruz, sobre todo la teología de la cruz que desarrolla Lutero. Que ahora en la Iglesia Católica se toma una nueva conciencia con respecto a la centralidad del evento pascual y entonces hay muchos más puntos de convergencia. Entonces es difícil decir, hoy en día influyó Lutero, es que está en proceso, Al final, en la teología, en el pensamiento, como en la espiritualidad, no hay compartimientos estancos. Más bien hay vasos comunicantes. Hay muchas cosas que se permean, que pasan de una a otra. Una gran frase de Juan Pablo II era: ¿por qué Dios habrá permitido la división entre las iglesias? Y él respondía, bueno, será para que cada uno independientemente fuera profundizando en algunos aspectos para que al momento en que volvamos a la unidad podamos enriquecernos unos a otros con aquello en que hayamos profundizado. Pericoracia, ¿no? Bien. Para que nos siga dando las conferencias, ¿no? Muchas gracias. A vosotros por la paciencia, porque nos hemos pasado un poco. Sí, pero es una maravilla. Estamos encantados.